Ok. Muy bien, entonces, como les decía, el día de hoy vamos a hablar sobre el potencial eléctrico. Bueno, antes recordar que habíamos dejado pendiente un ejercicio. Entonces me gustaría saber si lo lograron hacer y si es así, cuánto les dio y cómo lo hicieron. Evelyn. Am, Saúl. Yo lo hice. ¿Quién lo hizo? Nerly. Sí. Cuénteme, ¿qué hizo Nerly? Bueno, notamos que entre más se acerca a la otra carga, la carga Q1, se va haciendo la velocidad cero, entonces va a llegar un punto en que la velocidad va a ser cero. Entonces ahí solo habría energía potencial y planteamos la misma ecuación, sí, tal cual, y se despeja para el radio 1,12. Sí. Este término nada más hay cuando se detiene la partícula, ¿no? Sí, exactamente, de ese lado. Y aquí bien puede utilizar, en el lado izquierdo, bien puede utilizar el punto A o el punto B, cualquiera de los dos, ¿no? Recuerde que es una conservación de energía, entonces cualquiera de los dos radios o distancias puede ser utilizado. Y inicialmente, pues solo tengo velocidad para la partícula 2 en A. Solamente tengan cuidado de que la velocidad coincida con la distancia. Nosotros tenemos dos velocidades. Tenemos la velocidad de punto A, que es a ¿cuánto? 0,8 metros. Y tenemos la velocidad, esta que encontramos en el inciso A, que es a la mitad, a 0,400 metros. Entonces hay que buscar la coincidencia. Y bueno, entonces después lo único que tiene que hacer en esta ecuación es despejar para R12. ¿Cuánto dio Merlin? Me dio 0,323 metros. 323. Es correcto, ¿no? Es correcto porque tiene que ser una distancia más pequeña que 0,4. De lo contrario, tendríamos una contradicción con el inciso anterior. Bueno, entonces los que no lo hicieron, háganlo, ¿verdad? Háganlo, porque eso les va a permitir practicar este tipo de ejercicios. No se queden solamente con, no crean, no le crean a Nerly y háganlo ustedes para salir y tener ese aprendizaje. Como les digo, ahora vamos a hablar del potencial eléctrico. Muy bien, el potencial eléctrico es una cantidad escalar que se define a partir de la energía potencial eléctrica. Realmente potencial eléctrico solamente es la división. Vamos a definir el potencial eléctrico con una V mayúscula o una V de vaca, como dicen algunos, y sería la energía potencial eléctrica por unidad de carga, carga de prueba, ¿no?
O bien puede ser la definición que la energía potencial eléctrica es el producto de la carga de prueba por, por el potencial eléctrico. Bueno, esto me permite identificar cuáles son las unidades de esta nueva cantidad. Entonces vemos que en el numerador tenemos energía potencial eléctrica, esto es en joules, y en el denominador tengo carga, esta se mide en coulomb. Pero esta cantidad, a partir de esta división de cantidades, se define una nueva, y a esta se le llama el volt. Se abrevia con la V mayúscula, y pues se denomina el volt o el voltaje, ¿no? Okay. Normalmente, la unidad con la que se define el potencial eléctrico es pues la más común, es la más común. Normalmente conocemos a esta cantidad no como potencial eléctrico, o al menos en el lenguaje cotidiano, no como potencial eléctrico, sino como voltaje. Entonces, esa es la razón. Ok, entonces, bueno, a partir de esta definición, yo lo que veo es que esto es análogo al caso al caso de la fuerza y el campo. Y vamos a ver una analogía. En el caso de la fuerza, decíamos, bueno, la fuerza es igual a la constante eléctrica por la carga de prueba. Y después dijimos, bueno, entonces voy a definir una cantidad que es el campo, que pues es la fuerza por carga de prueba. O sea, quiere decir que lo que estoy haciendo aquí es eliminando la dependencia que tiene la cantidad con una carga de prueba, o sea, una carga que me permita medir esa fuerza eléctrica. Lo mismo pasaría con la energía potencial eléctrica. La energía potencial eléctrica lleva implícita una carga de prueba y entonces estoy eliminando esa carga. Entonces, en el caso de la fuerza se mide sobre una partícula. La fuerza que ejercen todas las demás sobre una. Mientras que en el campo es todas esas cargas, cuál es el campo que generan en un punto. Entonces, el potencial eléctrico es de la misma manera. Es una cantidad que se define para un punto, no sobre una partícula. Entonces, en ese sentido, lo que estoy eliminando es esa dependencia con una carga de prueba. ¿Cuál es la diferencia entre el campo y el potencial? Pues el potencial es una cantidad escalar. Es por eso que nosotros en las instalaciones eléctricas no escuchamos hablar de campo eléctrico. No escuchamos hablar de campo eléctrico, sino que escuchamos hablar de potencial eléctrico. Porque para propósitos prácticos, el potencial eléctrico es mucho más fácil de manejar debido a que es una cantidad escalar y no una cantidad vectorial como lo es el campo. Ok, entonces a partir de aquí también puedo tener una definición en términos del trabajo. Recordemos que teníamos que el trabajo para mover una partícula de A a B era igual al cambio en la energía potencial. Bueno, entonces, ¿qué pasa si yo, bueno, esto a su vez es el negativo del potencial en el punto B menos el potencial en el punto A? ¿Qué pasa si yo divido esta ecuación
entre la carga de prueba. Entonces, lo que voy a tener en el lado izquierdo es el trabajo entre la carga de prueba. Y lo que voy a tener al lado derecho, pues va a ser el negativo de la energía en B menos la energía en A. Y eso a su vez, pues va a ser igual al el negativo del voltaje en el punto B menos el negativo del voltaje en el punto A. Y bien, con eso, entonces puedo decir que el trabajo para mover una partícula del punto A al punto B es igual al valor de la carga de esa partícula por, vamos a ponerle un signo menos aquí, menos la diferencia de voltaje o la diferencia de potencial. La diferencia de potencial entre los dos puntos sobre los que quiero mover la partícula. Muy bien. Entonces, a esta diferencia, cuando nosotros, voy a seguir esta ecuación que tenía antes, cuando nosotros escribimos esta ecuación y multiplicamos el signo menos que tengo en el lado derecho, entonces me va a quedar el voltaje en A menos el voltaje en B. A esa cantidad se le denomina o normalmente se le abrevia como voltaje AB, solamente así. Hay que tener cuidado en el orden de los subíndices, ¿verdad? Y a eso se le conoce con frecuencia como la diferencia de potencial entre A y B. Eh, entonces, en los circuitos eléctricos, por ejemplo, que nosotros vamos a ver un poco más adelante en el siguiente capítulo, la diferencia de potencial entre dos puntos normalmente se le define de forma simple como voltaje. Entonces, en esa ecuación anterior, básicamente el voltaje AB que tengo ahí, pues es igual al trabajo realizado por la fuerza eléctrica cuando yo desplazo una partícula o una carga de A a B. O sea, eso es en los terminales de la batería para el caso de los circuitos. Entonces hay que tener cuidado con esa definición. Bueno, entonces ahora que ya tenemos la definición del potencial eléctrico, pues vamos a calcular el potencial eléctrico para una carga puntual. Para una sola carga puntual, entonces, pues usando la definición, ¿no? Tendría que el voltaje es la energía potencial entre la carga, pero sabemos que esta cantidad del numerador es la carga por la carga de prueba entre R, entre la carga de prueba. O sea, que sería la constante eléctrica por la carga fuente entre la distancia, ¿no? Donde SR es la distancia de la carga puntual al punto en el que se evalúa el potencial. Este valor puede ser positivo o puede ser negativo. Recordar que el potencial es una cantidad escalar, pero que sea escalar no le quita la posibilidad de que sea positivo o negativo. Ok, y luego pues para un grupo o un conjunto de cargas puntuales, también voy a usar la misma definición que ya tenía antes para la energía potencial. Para un conjunto de cargas, entonces pues bueno, la misma definición. Y en este caso, si se acuerdan, teníamos una sumatoria, ¿no? Entonces esto es la constante eléctrica por la sumatoria desde I1 hasta N, que N representa el total
de cargas en el conjunto de Q sub I sobre RI. Ok. Bueno, entonces ya con esto podríamos incluso tener otra definición, siguiendo los conceptos que ya teníamos antes. Y este pues es uno de los objetivos de definir el potencial y es obtener el campo a partir de esto. Entonces aquí potencial a partir del campo. Entonces nosotros teníamos la ecuación, recuerdan la integral de línea desde A a B de la fuerza punto dl. Pero ya sabemos que la fuerza pues es la carga por el campo, ¿no? Entonces, y análogamente teníamos que el trabajo de AB, el trabajo de AB, pues era igual a Q sub 0 por el voltaje de A menos el voltaje de B. Entonces, si yo combino esas dos ecuaciones, puedo tener, o sea, básicamente lo que va a pasar es que se me va a cancelar estas cargas y solamente me va a quedar que que la diferencia de potencial es igual a la integral de línea desde AB del campo. Esta integral de línea, similar a la que resolvimos antes, nada más que ahora en términos del campo, ¿no? Entonces yo puedo obtener la diferencia de potencial también si conozco el campo, ¿no? Entonces ahí estoy haciendo una conexión entre las cantidades del capítulo 21 con las del capítulo 23. Entonces, veamos una cosa importante de esta ecuación. Lo que esta ecuación me dice es que el valor de la diferencia de potencial es independiente de la trayectoria seguida para mover la partícula del punto A al punto B. Eso es análogo a lo que pasa con el trabajo, es independiente. Entonces, para interpretar esa ecuación, nosotros lo que tenemos que recordar es que el campo se define como la fuerza por unidad de carga. Y esa integral puede tener tanto signo positivo como signo negativo, esa integral del lado derecho. Entonces, si esa integral de línea es positiva, entonces lo que quiere decir es que el campo eléctrico efectúa un trabajo que es de signo positivo sobre la carga de prueba positiva, si la carga es positiva, en la medida que lo desplazo del punto A al punto B. Y también el caso contrario, si es negativo, pues es lo opuesto. En el primer caso, si es positivo, entonces lo que quiere decir es que la energía potencial disminuye en la medida que la carga de prueba se desplaza. Y así entonces la energía potencial también lo que sucede es que decrece. Por consiguiente, eh, esa diferencia del voltaje de A menos B, entonces va a ser positiva. Esa es, digamos que la interpretación de esa ecuación que tenemos. Entonces, ¿cómo lo puedo ver en términos de las cargas? Digamos que lo voy a analizar para dos cargas, una carga positiva y una carga negativa. Entonces, en el caso de la carga positiva, pues bueno, las líneas de campo sabemos que salen radialmente de estas
salen radialmente. Es una fuente de líneas de campo. Y entonces lo que puedo decir sobre esta partícula es que si nosotros nos acercamos a la carga, entonces el potencial aumenta, V aumenta conforme nos acercamos. Y si me voy moviendo hacia afuera, a medida que las líneas de potencial van saliendo, entonces decimos que V disminuye, disminuye conforme, permítame. Hola, sí, decime. No, fíjate que no. Estoy dando clase ahorita. Sí, sí, más o menos. Sí, sí. Sí, a las 10 termino. Vaya, vaya. Ah, ok, está bien. Ok, no, entonces en el caso de la carga negativa, pues va a pasar lo opuesto. Recuerde que las líneas de campo vienen hacia la carga, vienen hacia la carga, entonces ocurre lo opuesto. En la medida que nosotros, vamos a poner todas las líneas, entonces si yo me voy acercando, entonces aquí el potencial disminuye. Y si me alejo, entonces este aumenta. Muy bien. Eso es lo que nosotros podemos tener. Ok, a partir de esta ecuación se puede encontrar una nueva unidad, otra unidad para el campo. Entonces, esta unidad seguramente es familiar para ustedes porque usaron el simulador de FED. Este simulador se usó, perdón, se utilizó en las actividades interactivas, en la actividad interactiva del capítulo 21 de campo, y también se utilizó en el laboratorio número 5. Entonces, en ese simulador, pues no teníamos la unidad convencional para campo de Newton por Coulomb, sino que teníamos volt por metro. O sea, a partir de esta ecuación es que se puede ver de dónde sale esa unidad. Entonces, fíjese que en el lado izquierdo de esta última ecuación integral me aparece como unidad el voltaje. Y en el lado derecho, pues básicamente lo que tengo es un producto. ¿Dónde voy a tener? Si el campo es uniforme, pues bueno, la integral sale, el campo sale de la integral y luego solo integro la trayectoria, eso es una distancia. Por lo tanto, aquí lo que voy a tener son newtons por coulomb multiplicados por metro. Entonces, esto lo que me hace ver es que la unidad newton por coulomb de campo es equivalente numéricamente a volt entre metro. Volt entre metro. Esa es la razón por la cual nosotros en ese laboratorio veíamos que la unidad no era newton por coulomb, sino que volt por metro. Pero aquí lo que estoy viendo es que efectivamente esa cantidad es equivalente. O sea que los números que ustedes miraban ahí en el simulador perfectamente se podían cambiar a newton por coulomb sin mayor problema. Muy bien. Entonces, ahora que ya tenemos esta definición, nos conviene hablar un poco sobre
sobre lo que se llama las superficies equipotenciales. Antes de pasar a hacer problemas, vamos a hablar de las superficies equipotenciales. Licenciado, una pregunta. Para las Dígame. cargas grupales, el radio ya no va al cuadrado. No, 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 no. No, acuérdese que el radio, el R al cuadrado desaparece en la definición de la energía potencial. El R al cuadrado es para el campo. Aquí tenemos la definición. El R al cuadrado desaparece porque cuando usted integra en esta ecuación, la integral de 1 sobre R cuadrado es 1 sobre R, es negativo 1 sobre R. Entonces, el campo y la fuerza llevan el R al cuadrado, pero la energía potencial y el potencial ya solo lo llevan elevado a la potencia 1, precisamente por esta integración que se hizo ahí. Ah, ok, ya. Gracias. Ok, entonces, al igual que se hizo en el campo eléctrico, que se utilizó una ayuda visual, que son las líneas de campo eléctrico, en el potencial eléctrico se puede definir algo similar, que se conocen como superficies equipotenciales. El hecho que se conozcan como superficies equipotenciales quiere decir que no es algo que se defina en un plano, sino que es algo que se define en tres dimensiones. Pero bueno, para poder aclarar un poco más esto, mejor voy a utilizar una figura que está en el libro, la figura 23 es una figura que contiene las superficies equipotenciales para una carga positiva, para un dipolo eléctrico y para dos cargas iguales positivas, como se vio en el campo eléctrico. O sea, aquí se dibujan las dos, tanto las líneas de campo como las superficies equipotenciales. Entonces aquí vamos a ver algunas características que tiene. Aquí están. Aquí están las figuras. Bueno, lo primero que noto es que estas son secciones transversales de las superficies equipotenciales, porque como su nombre lo dice, las superficies son figuras en tres dimensiones. Un cascarón, por ejemplo, cascarón esférico es una superficie. Un cilindro hueco es una superficie. Entonces, esto que yo voy a ver aquí nada más es una sección transversal, o sea, es un corte en dos dimensiones, que es lo que puedo observar en la pantalla. Bueno, entonces empecemos con la carga positiva. Aquí, en forma de vector o en forma de flecha, lo que tengo son las líneas de campo. Entonces ya sabíamos que para una carga positiva, pues las líneas de campo van saliendo radialmente de la carga. Entonces, hay varias cosas y las voy a recordar en este momento para que no se les olvide sobre las líneas de campo. Las líneas de campo, entre más unidas están, pues más fuerte es el campo. Entonces voy a anotar aquí dos regiones. En esta región que le voy a llamar A y esta otra región de acá que le voy a llamar B. Entonces, por simple inspección de la distancia que hay entre las líneas de campo, yo puedo saber que el campo eléctrico en el punto B o en la región B es menor que el campo en la región A, solamente por saber la separación que hay. Solamente eso, sí. Entonces, algo parecido se puede hacer con las superficies equipotenciales. Las superficies equipotenciales son las que se marcan en azul. Estas superficies equipotenciales son como una especie de cascarones, el caso de la carga positiva, son una especie de cascarones esféricos que todos tienen un centro en común y es la carga. Y al igual que las líneas de campo,
entre más juntas están las superficies equipotenciales, o entre más juntas se ven en la figura, más intenso es el voltaje en esas regiones. Entonces, fíjese cómo las superficies, que en este caso se ven como círculos concéntricos, están más pegadas cerca de la carga y en la medida que me voy alejando, se van separando más. ¿Qué quiere decir una superficie equipotencial? Quiere decir que en toda esa línea, en todo ese círculo azul, el potencial es el mismo, sin importar dónde lo mida. Eso no pasa con el campo eléctrico. El campo eléctrico, como es una cantidad vectorial, recordar que un vector tiene magnitud y dirección. Entonces, entre un punto y otro, el campo es diferente. ¿Por qué? Porque puede que tenga la misma magnitud, pero va a tener una diferente dirección. Mientras que como el potencial es una cantidad escalar, entonces no tiene dirección. Así que no importa hacia dónde mida yo un radio, siempre que sea el mismo, el potencial va a ser el mismo. Entonces ahí se marca en la figura que vemos en pantalla, se marca varias superficies equipotenciales y se dan algunos valores de referencia. Entonces uno puede notar que en la medida que yo me voy alejando de la carga, pues el potencial se va haciendo cada vez más pequeño. Y si se fijan, aquí también me colocan los signos. Y fíjese que todos los potenciales debido a la carga son positivos. ¿Por qué? Porque hay que acordar que el potencial para una carga puntual es la constante eléctrica por la carga sobre R. Así que, ¿de qué depende en esta ecuación de que el potencial sea negativo? Depende del signo de la carga, porque la constante eléctrica es positiva y el radio también es positivo. Entonces, si la carga es positiva, me genera un potencial negativo, positivo, y si la carga es negativa, me genera un potencial negativo, en el caso de que es una sola carga puntual. Otra cosa que se puede notar aquí, voy a detener y le voy a hacer un zoom más grande, es que el ángulo que existe entre la superficie equipotencial en un punto dado, el ángulo que existe entre la superficie equipotencial definida en ese punto y la línea de campo que pasa por ese punto forman un ángulo de 90 grados. Siempre va a ser así. Es decir, las líneas y las superficies se van a ajustar siempre de tal manera que formen entre ellas un ángulo de 90 grados. Eso viene a partir de la definición del potencial en términos del campo. Eso es muy importante, ¿no? Entonces, hay algunas condiciones que se tienen que cumplir y esa es una de las que ustedes deben de recordar. Así como para las líneas de campo, hay que recordar que las líneas de campo nunca se cruzan entre ellas, nunca se intersectan. Pueden estar muy juntas, pero nunca se cruzan entre ellas. En el caso de las superficies equipotenciales sí se pueden juntar y lo que hacen es hacer una especie de superposición. O sea, si yo tenía una superficie y está intersectando con otra, entonces esta se junta para hacer una más grande, por decirlo. Entonces, esos detalles se pueden ver ya en las otras distribuciones de carga. En el caso del dipolo, entonces puedo ver cómo las líneas de campo se cumple lo que veíamos antes, que salen de la carga positiva, llegan a la carga negativa. Sin embargo, en el caso de las superficies equipotenciales, pues no hay una distinción porque las superficies equipotenciales son escalares. Lo único que pasa es, note ahí los valores de referencia que están abajo de las superficies equipotenciales, es que las superficies equipotenciales que son producto de la carga negativa, pues son negativas y las que están producto de la carga positiva son positivas. Si yo sigo dibujando superficies equipotenciales, va a llegar un momento en el cual estas se van a intersectar, ¿no? Y entonces ahí ya sería una diferencia entre una y la otra.
Más o menos como lo que se logra ver aquí en el caso de las cargas positivas. Entonces mire cómo cerca a la carga yo tengo valores, superficies equipotenciales, pero ya estas no son esferas concéntricas en la medida que el radio se va haciendo más grande. Fíjese cómo ahí en la parte central las superficies equipotenciales ya se van deformando. Esto es debido a la repulsión de las líneas de campo eléctrico. Acuérdese que siempre tiene que cumplirse que forme un ángulo de 90 grados. Entonces, esa repulsión hace que las líneas de campo no se crucen y por lo tanto que las superficies equipotenciales se vayan deformando de lo que originalmente era para una carga positiva. Entonces se va formando una especie de huevo y ya cuando el radio es tan grande, pues mire que ya se va formando una especie de elipse ya de ambas, ¿no? De ambas, que es la que se puede ver ahí más, más externa. Bueno, entonces, ¿para qué sirven las superficies equipotenciales? Bueno, para lo mismo que sirven las líneas de campo, para tener una idea de cómo está distribuido el potencial en la vecindad de una configuración de carga. Entonces me dicen a mí qué tan grande es, ¿verdad? Y cuáles son las regiones en las cuales el potencial es el mismo. Ok, entonces aquí en el mismo libro, fíjense en eso que está en negrita, las líneas de campo y las superficies equipotenciales siempre son perpendiculares entre sí. Eso es algo que ya les había pues mencionado. Muy bien, entonces si hay alguna pregunta con este concepto, superficies equipotenciales. Creo que ya les tocó hacerlo en el laboratorio número 5, dibujar superficies equipotenciales, entonces probablemente sea un término ya familiar para usted. Bueno, entonces busquemos un problema para hacer en este tiempo que nos falta. Les confirmo que hasta aquí llega el contenido de este capítulo. O sea, ya no, ya esa es la última sección, la de superficies equipotenciales. Ok. Ok, vamos a realizar entonces el problema 2315. Un problema corto, lo hacemos en unos 5 minutos. Ok, bueno, entonces el problema me dice que una carga de 28 nanocoulombs se coloca en un campo eléctrico uniforme que está dirigido verticalmente hacia arriba y tiene una magnitud de 4 por 10 a la 4 volt por metro. Entonces me piden una pregunta general: ¿qué trabajo realiza la fuerza eléctrica cuando la carga se mueve 0.450 metros a la derecha, 0.670 metros hacia arriba y 2.6 metros con un ángulo de 45 hacia abajo con respecto a la horizontal? Entonces, en este caso, pues lo que tengo que hacer es realizar la integración de línea, ¿no? Entonces, recordemos que el trabajo, y vamos a colocar la definición, el trabajo de AB, pues es la carga de prueba, la integral de línea del campo. Ok. Entonces, bueno, tengo que hacerlo
inciso por inciso, pero bueno, primero me dice que el campo está dirigido verticalmente hacia arriba y tiene una magnitud de 4 por 10 a la 4. Eso quiere decir que vectorialmente el campo se define como 4 por 10 a la 4 volt por metro en la dirección de Y. Okay. Entonces, ahora en el inciso A me dice que el calcule ese trabajo cuando la carga se mueve 0.450 metros a la derecha. A la derecha. Entonces voy a definir un sistema de referencia. Aquí voy a tener Y, aquí voy a tener X. Vamos a tener el punto A, digamos que es el origen, y el punto B me dice que se tiene que mover en esa dirección. Entonces, hay que recordar cómo se realiza la integral de línea. Lo primero que yo necesito es definir un vector R que va en la dirección en la cual se mueve la partícula, ¿no? Ese vector R, digamos que es una posición intermedia de la partícula. Entonces, por lo tanto, R solamente va dirigido en X. Así que si yo derivo eso, recuerde que la derivada de R es el diferencial de L. Así que sería dx en la dirección de X. Por lo tanto, me toca hacer un producto punto, entre el campo y el diferencial de trayectoria. Para propósitos prácticos, voy a definir esto como un E sub 0, para que me quede un poco más corto. Entonces, es E sub 0 en la dirección de Y, punto dx en la dirección de X, ¿no? Y el producto punto entre X y, perdón, entre Y y X es igual a 0. Eso quiere decir entonces que el trabajo es igual a 0. Es igual a 0. Muy bien. Ahora voy a hacer el inciso B. El inciso B me dice que ahora me muevo en esta dirección. Aquí tendría X, aquí tendría Y. Y se mueve, dice 0.670 hacia arriba. Entonces ahora voy a tener A aquí y aquí voy a tener B. Y el vector R pues va a ser este. Entonces R va a ser Y en la dirección de Y y por lo tanto DL va a ser igual a DY en la dirección de Y. Entonces hago el producto otra vez. Ahora punto DL sería E sub 0 en Y punto DY en Y. Esto sí es 1. Y unitario punto Y unitario, esto es 1. Por lo tanto, el producto entre ellos es el campo inicial en la dirección por diferencial de Y. Ok, entonces ahora sí tengo que hacer toda la integral. Entonces me quedaría, la integral sería la carga por la integral del campo diferencial de Y. O sea, me voy a mover desde Y igual a 0 hasta Y igual a 0.670. Entonces la carga, como vimos en el enunciado, es 28 por 10 a la menos 9 coulombs. Y la integral, pues la integral de esto es el campo por el delta Y. O sea, 0.670 metros menos 0
Ah, no, falta algo aquí. Falta el campo. Aquí lo voy a poner. El campo es 4 por 10 a la 4 por 10 a la 4 volt por... Ok. ¿Cuánto da eso? Según el texto, eso tiene que dar 7.5 por 10 a la menos 4. Eso me dio like. ¿Es Confirmo. correcto? Muy bien, gracias. A mí también. Entonces, ojo ahí con las integrales, ¿verdad? Aquí está el paso 1. Paso 1, define el R. Paso 2, define el producto punto. Y paso 3, evalúe la integral. Lo vamos a poner en práctica ahora en el inciso C nuevamente. En el inciso C me dice que se mueve 2.6 metros con un ángulo de 45 grados. Con un ángulo de 45 grados hacia abajo. Entonces eso quiere decir que esto es en el cuarto cuadrante. Entonces me voy a mover de A a B formando un ángulo de 45 grados. Y el vector R viene en esta dirección. Eso quiere decir que R es un vector que tiene componente en X y tiene componente en Y. Donde X y Y está definido como una coordenada cualquiera que está en el tercer cuadrante. Muy bien, entonces a la hora de hacer la derivada, esto me va a quedar el diferencial de X en X más diferencial de Y en Y. Y al hacer el producto, entonces voy a tener E sub 0 en la dirección de Y, punto, diferencial de X en la dirección de X, más diferencial de Y en Y. Por lo tanto, aquí tengo que hacer la multiplicación distributiva. Aquí, Y punto X es 0 y Y punto Y es 1. Entonces, por lo tanto, el resultado de este producto punto solo va a ser E sub 0 diferencial de Y, ¿no? Igual que en el caso anterior. Igual que en el caso anterior. Entonces, lo que necesito hacer es determinar cuál es la coordenada en Y, es la coordenada en Y de cada punto, ¿sí? Entonces, yo sé que la coordenada en Y del YA, pues es 0, pero YB no la conozco. Entonces, para eso necesito resolver el triángulo. La coordenada Y del punto B es, aquí dice que hay 45 grados y el lado y la hipotenusa es de, ¿cuánto dice? 2.6 metros. 2.6 metros. Entonces eso quiere decir que YB, que es este de acá, YB, por lo tanto, ah, va a ser el radio R, o sea, 2.6 metros por el seno de 45 grados. Y negativo, ¿no? Porque como está en el cuarto cuadrante, pues es una coordenada negativa. Según el texto, esto da negativo 1.83. A ver si me confirmo. 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 Muy bien.
Entonces, otra vez, el resultado es el mismo. La carga por el campo por YB menos YA. Entonces sería la carga, recuerden que era 28 por 10 a la menos 9. Coulombs, 4 por 10 a la 4 newtons por coulomb, el campo. Y la diferencia, pues, sería YB, que es negativo 101.83 metros, y YA, que es 0. Esto, según el texto, es igual a menos 2.06 por 10 a la menos 3 joules. ¿Confirmen? ¿Cómo viene ahí? Confirmo. ¿Queda claro cómo resolver este tipo de problemas? ¿O hay alguna pregunta? ¿Queda claro cómo se resuelve? Y realmente ese es el aprendizaje aquí. Cómo se resuelven las integrales del I. Ojo los que van a llevar 321 y 415. Les va a tocar resolver mucho este tipo de integrales. Póngale atención. Son integrales. Este tipo de integrales son integrales del cálculo vectorial. O sea, el cálculo con vectores, con funciones vectoriales, no con funciones escalares. A ver, me pregunta Aileen que cuándo voy a dar la nota del examen. Pues espero tenerlos revisados este fin de semana. Así que lo más seguro es que el lunes les esté mandando a su chat de Telegram los resultados. Ok, bueno, entonces nos quedamos hasta aquí. El lunes vamos a realizar un par de problemas más de potencial y bueno, con esto ya estaríamos finalizando este capítulo. Y por ahí del martes, pues ya vamos a empezar con el capítulo, el último capítulo, que es el capítulo 25. Recuerden que el examen número 3, lo vamos a realizar el martes 16 de agosto. Este examen es virtual, entonces vamos a aplicar la misma dinámica que utilizamos en el examen del primer parcial. O sea, nos vamos a conectar en Zoom para una supervisión. El examen va a estar disponible en el campus virtual, en el horario de siempre. Y bueno, eso. Y la reposición es el lunes 22 de agosto. La reposición es presencial, ¿verdad? Ojo con eso. La reposición será presencial. Bueno, entonces, ahí cualquier pregunta, cualquier duda, estamos en comunicación por Telegram. Que tengan un feliz fin de semana. Cuídense mucho.